Y vamos a hablar del último tema del programa de hoy, que como saben pueden, por un lado, oírlo en el Radio Andalucía los viernes a las 7 de la tarde, incluso online, entrando en el Radio Málaga, que ahí tienen el enlace para el directo, o también pueden verlos en nuestro canal de YouTube, Mundo Digital TV, donde pues lo tendrán por piezas. Es decir, hemos estado hablando de varias cosas y cada una de ellas va en un vídeo aparte. Hemos hablado con anterioridad de vida artificial, hemos hablado de ADN confidencial, temas muy científicos, este último relacionado con la vida, de vida artificial, y ahora vamos a hablar de algo que no es vida artificial, pero que sí, entre comillas, se denomina inteligencia artificial. Hace unos días, Microsoft anunció que iba a, aunque han dicho medio robot, pero vamos a decir su nombre propiamente, que es un bot, un software en definitiva, que emulando, entre comillas, un cerebro en blanco, con ciertas connotaciones, por ejemplo, como que un cerebro adolescente, pues Microsoft lo activó en redes sociales como Twitter para ver qué pasaba y cómo iba aprendiendo de la interacción con los usuarios de la red. El resultado ha sido que no llegan ni a las 24 horas cuando han tenido que pararlo, porque lo que se convirtió ese cerebro artificial, entre comillas, vamos a llamarlo virgen, pues es una especie de monstruo hitleriano a favor de genocidios de masa de cualquier tipo. Puedes decirlo, Donald Trump. No, seguidor de Donald Trump, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Bueno, antisemita, yo qué sé, horroroso, antifeminista, de lo peor que se podía haber uno imaginado. Evidentemente aquí se plantean varias cosas. Uno, como consecuencia de qué. Y lo que vamos a debatir hoy, si es una consecuencia propiamente de un software que no razona, o es una consecuencia de la mala gente que hay por ahí pululando, mucha, o bien no hay tanta, pero la que es mala es muy activa, que también es otro planteamiento, Paul. ¿Cuál? Puede haber muchos malos o mala gente. Esto estaba con tu voto. Pensando en Donald Trump. Déjalo, no te lo explico. Por un lado tenemos a Antonio Sevilla, que está acostumbrado a trabajar con niños como subdirector y profesor del colegio Meet School. Hola, buenas tardes. Casi buenas noches, ¿verdad? Bueno, sí, ya ves. Buenas noches. Víctor Muñoz, catedrático de robótica, vicerrector de la universidad y además acostumbrado a trabajar con gente joven, sí, como profesor. ¿Sabes cómo piensan y cómo razonar? Bueno, ¿el qué? Con máquinas y con Paul. Exacto, bueno, Paul es que es una cosa aparte. Esto es un bot. Ahora tenemos a nuestro queridísimo Borja Robles, abogado. Y eso, hecho queridísimo y abogado, pero bueno. Son dos conceptos a veces. Dos conceptos que no. Que bueno, como abogado, pues. ¿El qué? Es un chiste de ingeniero y abogado que después al final lo cuento. Sí, me lo va a contar. Sí, de ingeniero y abogado. Y en la otra parte de nuestro plató, Antonio Postigo. Muy buenas tardes. Bueno, como he dicho ya en los dos vídeos anteriores, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya no ¿Verdad? tanto. Desde el último vídeo que no lo veo. Desde el último vídeo. Juan Carlos Martín, de la empresa Celcon. Bueno, dedicado también al mundo de la formación, entre otros, con lo cual también hay contacto con los cerebros que están aprendiendo. Y aprendiendo de ellos mucho también. Y bueno, José María Jurado, de la empresa NBT, conocidos también por el tema del ADN de los perros y además por el tema de ADN confidencial. Búsquenlo en los vídeos que están. Y Elena Quesada, tú trabajas con células humanas, doctora en genética, y que bueno, también puedes aportar tu parte aquí de ver cómo funcionan estas cosas como los cerebros artificiales, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque no sea nada de eso. Parece la película del año 60. Sí, pero el cerebro electrónico. ¿Verdad? Pero mola más. Mola más. Es decir, un bot. Vamos a ver, lo primero, ha salido una noticia diciendo que el robot de Microsoft, mal, no es un robot, no, es un bot. Un robot tiene que interaccionar con el medio exterior. O sea, nada de digital. Nada digital. O sea, no es un robot simulado en un computador, un robot tiene que interaccionar con el mundo real. Por lo tanto, le quitamos la parte de robot. De robot no es. Y dejamos en bot. Exactamente. Sí, ¿Cómo se llama? Es lo que se conoce como un chatbot. Sí. Básicamente lo que coge es de las interacciones con los humanos y después, digamos, lo regurgita de otra manera y da la idea de que de que está llevando una conversación. Pero vamos, tú pones un par de bots de estos a hablar y tienes conversaciones tan dantescas, tipo un bot le pregunta a otro, ¿cómo te llamas? Y otro, ¿por qué quieres saber cómo me llamo? Y le contesta el otro bot, ¿te interesa saber por qué quiero saber cómo te llamas? Y así puedes ir toda la noche. Pero esto me recuerda a algunas conversaciones que tenemos aquí, ¿no? Pero esto no es nuevo. O sea, esto curiosamente salió en el MIT, en este colegio, en el 66, bueno, en el Instituto de Massachusetts. Nuestros primos de allí. Los primos de allí hicieron un programa en el 66 que se llamaba ELISA. Está el código fuente de Internet. Estaba hecho en un lenguaje de programación que se llama Lisp.
Porque Sí, en que el lenguaje de programación era- hay distintas filosofías. por Están listas, los ¿no? imperativos, que es lo que utilizamos normalmente, el C, el BASIC y todo esto, y este era funcional. Era a base de funciones que se llaman una a otra, un lío programarlo. Sí, que era por listas, ¿no? Por listas, sí, es una funcionalista, la primera parte es el nombre de la función y después el resto de la lista son los datos. Es un lío programar el list. Entonces, bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió pues emular un psicólogo de la escuela rogeriana, que eso que te preguntan, que te contestan con una pregunta y dice, no me quiere mi padre. Y lo que decía Paulson, ¿y por qué dices que no te quiere tu padre? Porque cuando niño no me hacía caso. ¿Y por qué dices que no te hacía caso? Entonces, pues, hicieron un programa que era capaz de emular de esta forma. Bueno, pues este programa que hicieron en el 66 cayó en manos de una empresa de ingeniería y lo tenía un ingeniero que se llamaba, pues, Bolt Benake, y en el 66 pues resulta que estaba, pues, modificando el código de este programa. Se fue a su casa y se dejó el programa puesto en el teletipo de aquella época, del 66. Entonces, bueno, pues llega el director de la empresa, que era Newman INC, y se vio el teletipo encendido y se creía que era el ingeniero que tenía puesto el teletipo para verlo de su casa. Y el vicepresidente, pues, iba con unos clientes, le iba a enseñar un computador de esta empresa y le preguntó al teletipo, ¿puedo utilizar el computador esta mañana? El teletipo, pensando que era el ingeniero, claro, pero era Lisa. le dijo, ¿por qué me pregunta eso? El vicepresidente, pienso que podía hacer unas ventas adicionales de nuestro sistema. El teletipo dijo, ¿significa eso mucho para usted? El vicepresidente, por supuesto. El teletipo le dijo, parece usted muy seguro. Ya se cabreó el vicepresidente y dijo, esto es absurdo. Claro, le preguntó el teletipo, ¿qué quiere decir usted con esto es absurdo? El vicepresidente, ¿existe alguna razón por la que no puede utilizar el computador ahora? Y le responde el teletipo, cuénteme más cosas de sus clientes. Cada frase había que acabarla en un punto para que el sistema supiese que había que acabar la frase. Y la última se olvidó poner el punto y puso, por favor, telefoneme. No puso el punto, no contestó el teletipo y a este ingeniero lo despidieron. Fue la primera máquina que pasó el test de Turing. Madre mía. Bueno. El test de Turing tendrías que, no sé, explicarlo. Eso es que... Sí, el test de Turing está basado en un juego. Turing pues, escribió un artículo poco antes de morir, que era como, son 3 páginas de artículo, si piensan las máquinas, pueden pensar las máquinas, la traducción, y se planteaba cosas filosóficas. Había un juego muy antiguo que había un entrevistador y ponían un hombre y una mujer, y tú haciendo preguntas tenías que averiguar quién era el hombre y quién era la mujer. Bueno, pues Turing pues sustituyó el hombre o la mujer por una máquina. Entonces, si yo no soy capaz de distinguir a una máquina de una persona, pues soy inteligencia artificial, y era el test de Turing. Esto sale en Blade Runner, el test de Voight-Kampff, que tenía que hacer no sé cuántas preguntas y por las razones de ser una máquina o una persona. Pues la cosa iba por ahí. Entonces la cuestión es cómo funcionaba ELISA, el programa este. Era muy sencillo, del 66. De hecho, no era inteligente. Se basaba en hacer un análisis sintáctico de las frases. Todos los lenguajes de computador pues tienen una sintaxis. Tú puedes decir que una frase tiene sujeto, verbo y predicado y da el significado preciso. Entonces, con esa sintaxis que lo conoce la máquina, te busca las palabras claves. Según las palabras claves, si es padre, madre, lo que sea, pues sabe un poquito de qué va el tema. Intenta por responderte con frases hechas que tiene. No aprende, tiene frases hechas. Y ahora pasaremos a otra evolución. Cuando se pierde la conversación y no encuentra una palabra clave, una frase hecha, pues saca frases comodines. Por favor, continúa, háblame más de este tema y todo este tipo. Sí, para marear la perdiz, en definitiva, y después, ¿no? También tiene frases envolventes, ¿no? Como me habías dicho, háblame, y vuelve una frase tuya anterior. O sea, sí. Y digamos que con esas frases hechas, con esa frase envolvente y frases tuyas anteriores, te parecía que conversaba. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft? Pues ha sustituido las frases hechas por frases que podía montar el propio sistema, utilizando inteligencia artificial. No sé exactamente cómo lo ha hecho, no soy especialista en eso, pero la inteligencia artificial es que abarca muchas formas, muchas disciplinas. La cosa es emular que una máquina piense como una persona, pero no a nivel de célula, como hemos estado hablando, a nivel de neuronas, sino a nivel funcional, a nivel muy alto. Hay aproximaciones cognitivas que dicen, bueno, pues el cerebro tiene una memoria a largo plazo, una a corto plazo y un mecanismo de generar objetivos. Pues voy a programar eso.
Y yo lo que hago es que con aprendizaje esas memorias se llenen de alguna manera. Claro que aquí el aprendizaje es muy importante, porque si tú le enseñas mal y la máquina no sabe que está aprendiendo mal, aprende mal. Y probablemente lo que le haya pasado al robot de Microsoft, al bot de Microsoft. Explicamos brevemente de nuevo con lo que ha pasado, porque sencillamente, como decíamos al principio, yo no sé si Paul tiene por ahí algunos comentarios de la máquina. Sí. Bueno, sencillamente se ha dejado enseñar por los usuarios de Twitter y bueno, no sé qué mala suerte ha tenido en la selección o en la elección. Bueno, ¿qué ha pasado? Y llegaron algunos, en algunos programas hemos hablado de esta gente, llegaron la gente de 4chan. Ya está, ya hemos acabado. Que es, vamos, no sé, es... El foro más salvaje de todos los foros, ¿no? Sí, comparándolo con un cuerpo es como el esfínter anal de Internet. Entonces, esta gente, el bot de Microsoft tenía un problema, y es que tú podías decirle que dijese algo. O sea, tú puedes decir Tai Sei, 2 puntos, y poner lo que sea, ¿no? Los judíos deben morir, o algo por el estilo. Por favor, no saca de contexto esto, ¿vale? Sí. Y entonces Tai lo repetía. Lo que pasa es que aparentemente también tiene, aparte de ser un chatbot tipo Elisa un poquito más evolucionado, se ve que tenía algún tipo de memoria. Entonces recordaba el tema. Cosa que los chatbots, digamos, más sencillos, no sé, lo que lleva es, si tú le enseñas, eso funciona, tiene una serie de reglas que tiene metida en la memoria. Entonces tú, a medida que te van diciendo cosas, aprendiendo esas reglas, las vas modificando. Entonces, si me han dicho esto, busco en las reglas cuál puedo sacar y digo esto. Lo que pasa es que nos estamos quedando a un nivel semántico, quiero decir, probablemente cómo funciona el robot, el bot de Microsoft, y no distinga lo bueno de lo malo, por eso puede decir las frases que dice, porque habría que acudir a la casuística de cada caso y explicarle que Hitler hizo tal cosa, que el antisemitismo es negativo, que tal. Entonces entrarías en el campo de qué es lo bueno y qué es lo malo, quedaría para con una concepción subjetiva y no objetiva. Entonces no, pero sería como un niño, como un niño le dice regaña, no hagas eso. El problema es quién educa al niño. Yo ahí hay dos cosas, es que aquí hay dos temas que quizás son los que tenemos que plantear. Uno, es si Microsoft ha cometido un fallo, porque verás, soltar algo de ese estilo es exponerte a cualquier cosa. De hecho, es muy curioso porque si miramos las primeras noticias de Microsoft, cuando pone en marcha el bot, dice que su intento es crear una inteligencia artificial, un motor de inteligencia artificial que pudiera servir para mejorar la relación entre empresas y clientes. Y una de las cosas que dice Tai es, ¿cómo es Microsoft? Una mierda. O sea, entonces se ve o que no han puesto límite y ha sido... Hay una cosa muy sencilla, un programa que aprende que utilizamos todos. Siri, el reconocimiento de voz. Se aprende. Tiene, en este caso, utiliza otras matemáticas que llaman modelos gaussianos. No utiliza ese tipo, ¿no? Unas cadenas de Markov para hacerlo, un modelo matemático. Aprende palabras porque tú dices, ¿has reconocido bien o has reconocido mal? Es tan importante la programación del reconocedor como el entrenamiento, incluso más el entrenamiento. Entonces tú tienes que entrenar el reconocedor de voz de una forma muy precisa para que te reconozcan. El primer robot médico que hicimos, que estamos hablando del año 98, ya operábamos ya cerdos. Ya un reconocimiento de voz. Porque lo habéis hecho con vuestro departamento. Exactamente, un reconocimiento de voz. Entonces era muy importante entrenarlo. Y entrenarlo pueda, en nuestro caso, leer un párrafo del Quijote. ¿Te acuerdas del dragón? Del dragón, exactamente, para saber cómo que había que leer un Quijote medio entero para que te reconociera. Era eso, entonces, si lo entrenas bien, pues bien. Y también, algo más peligroso, esto que ha pasado con el bot, una corriente de investigación ahí que con los robots ahora que le llaman aprendizaje por entrenamiento. O sea, tú no programas el robot, tú le enseñas cómo tiene que hacer las cosas y el señor el robot no te repite, te emula. Claro. Entonces, si tú le enseñas mal a hacer las cosas, el robot lo va a hacer mal. Claro, y mi pregunta viene por lo siguiente. ¿Ha sido que quizás este tipo de tecnología, de esta libertad, entre comillas, ¿no?, para que la gente eduque al robot, nos esté diciendo que en un futuro tengamos cuidado con la inteligencia artificial? Depende cómo. Claro, igual que una persona. Nos está diciendo realmente en qué sociedad vivimos, ¿no? Porque hemos puesto un cerebro, entre comillas, virgen, y lo que ha salido ha sido un monstruo. Es decir, ¿qué pasa? Es lo que yo planteaba al principio. ¿Hay tanta mala gente por ahí suelta o es que los que son más malos son más revolucionarios? No, no son malos, son trolls, están buscando divertirse. De todas maneras, de una forma que yo creo que lo que ha... No, pero vamos a ver, joder.
humor extremo, no es... extremo mucho. De todas maneras, Javier, no creo que podamos caer en nombrar a las cosas como inteligencia artificial cuando creo que deberíamos tener conceptos como, por ejemplo, tan propiamente humanos como es la tristeza, la sinceridad, la honestidad. Hay gente que entonces no se debería... No quiero decirlo, pero sí. no puede haber un sistema que sea considerado como inteligente y no sea capaz de discernir cuándo es un momento gracioso, cuando es un momento triste, puesto que no tiene sentimientos. Por ejemplo, Víctor puede decir desde cuándo se está hablando de inteligencia artificial y cuál era la proyección para esta era de la inteligencia artificial. A partir del 56 se cree que va a ser la panacea, o sea, se pusieron proyectos que no están aún concluidos, como la traducción automática, el pensamiento automático, el razonamiento, y entonces han resuelto pequeños problemas, pero la inteligencia artificial es una amalgama de muchos métodos muy distintos. Por ejemplo, el jugador de ajedrez. Esto lo que hace es analizar todas las posibilidades que hay y me quedo con la mejor. Y lo que pasa es que digo, todas las posibilidades, tú vas a hacer esto, de todas las que tú haces, creo que tú vas a hacer esta, entonces yo hago esta. Sí, pero deja de hacer un cálculo matemático. Es un cálculo matemático. Desprovisto de cualquier emoción humana. El problema es que si se esperaba que la inteligencia artificial hubiera llegado en este momento a un punto capaz, digamos, de servir, entre comillas, la tecnología sí que lo ha llegado. Es decir, ahora sí que puede haber un coche autónomo. Sí, pero la inteligencia artificial no está a su altura. Pero el problema está en lo que decía Borja al principio, de que tú le tienes que, para que ese robot se comporte de una manera que yo, por ejemplo, considero normal mío no puede ser igual que normal de José María, por ejemplo, porque si tú no, extremo, como... Claro, pero si tú no tú le tienes que enseñar al bot que decir que matar personas es malo. Sí. Pero es que habrá gente que piensa que matar personas sea bueno, según su valor depende moral. De la educación. ¿Quién le enseña a ese bot? Claro, lo que pasa en la película esta Chappie, por ejemplo, es muy parecido, ¿no? Cogen al robot, el robot tiene la película de Chappie, ¿no? ¿Es cómo se llama la película? Robo Sapien. Es prácticamente lo mismo. Cogen al robot, el robot tiene una mente en blanco, un robot, como si dijéramos. Fabricado para combatir, un soldado. Pero bueno, lo moldean de tal manera, lo educan, lo convierten en un macarra, básicamente. ¿Por qué? Pues porque él le dicen que es gracioso, pero le dan la versión de lo que es gracioso de quien se lo enseña. Le dicen que es alegre, que es triste, que es bueno, que es malo, pero no tiene sentimientos. De todas maneras, él siente lo que le han dicho que debe sentir. De todas maneras, la inteligencia artificial no... en realidad, la inteligencia artificial primero describe distintas tecnologías. Que dice, un chatbot es una manera de interpretar la inteligencia artificial. La otra es el que es capaz de jugar a juegos de ajedrez. Y después están los sistemas expertos que no tienen nada que ver con ninguno de los otros dos. Los algoritmos genéticos, las redes neuronales... Todas esas cosas. Son muchas formas de emular el razonamiento humano que ninguna llega a funcionar del todo. Y no solo eso, sino que para un chatbot, por ejemplo, no necesita ser un sistema experto, pero un sistema experto no necesita poder hablar, y un algoritmo genético no necesita... pero cuando... Yo creo que estamos es que quizás el mejor planteamiento de inteligencia artificial ya de base esté mal orientado, porque al definir la artificial tenemos que quitar una parte muy importante de la inteligencia humana, el instinto. Entonces, mientras que no se llegue a tener una especie de instinto artificial, va a ser muy difícil que la inteligencia artificial se parezca a la humana, ¿no? Instintos se han hecho. No lo conté alguna vez, los robots cucarachas, que se comportan como una cucaracha. Entonces lo que hacen es programar en un robot comportamientos muy sencillos animales que saltan solos según los estímulos externos. Entonces eso es fácil de programar y tener algo que se mueva instintivamente, supervivencia, huir, comer. Sí, los reptilianos podríamos hablar, ¿no? Es decir, los instintos básicos. Sí, los instintos básicos, sí. Ahora, el problema es meter la capa de razonamiento por encima. Pero que el instinto parte de ella. Sí, es la capa inferior. Claro. El instinto, ¿para qué se utilizan en los robots? Por ejemplo, para un comportamiento de autoconservación o no hacer daño. O sea, yo cuando hago un robot que interactúa con humanos, la parte instintiva es la que dice que tengo todos los motores funcionando, todos mis sensores funcionando, y que si veo que le voy a pegar a alguien o he tocado a un humano demasiado fuerte, me aparto. Entonces, pues el instinto los programas para la seguridad. Y después ya la parte de razonamiento, que es la parte más estratégica, es la complicada de poner en marcha. Bueno, yo quería preguntar a Víctor, cuando se han hecho las pruebas de automoción de inteligencia artificial en automóviles, Google llegó a un problema, y era que cuando los vehículos estaban, cada uno tenían que diseñar quién pasaba ante un cruce, se bloqueaba.
No, el problema de la automoción, bueno, está resuelto del año 90. Yo hice mi tesis de un coche que era un robot de 300 kilos que se movía solo. El problema de todo esto es sobre todo la percepción. O sea, el coger una imagen y analizarla es costosísimo. O sea, yo estoy aquí sentado, veo personas enfrente, veo micrófono, veo a Javier mirándome y me dice, estamos en un programa de radio. Porque he analizado semánticamente lo que estoy viendo. Un ordenador lo mismo dice, lo más que llega dice, pues hay personas y hay mesas. Entonces, pues analizar semánticamente lo que está ocurriendo, no está resuelto. Incluso para un robot es muy difícil, pues lo mismo distinguir, nos pasa a nosotros, lo mismo un boquete en el suelo de una sombra. Es difícil, entonces pues todo ese tratamiento de imagen, la percepción, que es una parte muy importante de la inteligencia artificial, pues no está bien resuelto por ahora. Eso se ha visto también en personas ciegas que han recuperado la vista, que nunca habían visto, o que solo habían visto unos años de su vida al inicio de su vida. Cuando recuperan la visión, no son capaces de andar solos por la calle porque no son capaces de interpretar que eso que ven es un bordillo, o no son capaces de interpretar que esa sombra de una farola o de una señal, ellos se creen que es como una barrera porque es una raya negra en el suelo. Es decir, no han aprendido visualmente a interpretar los estímulos que le llegan. Entonces partimos de podrían servir para entender cómo un robot analiza las imágenes. De la base de que la información que le llega a nuestro cerebro es muy sesgada y reconstruye una gran parte. Entonces, esa parte de bagaje que tiene el cerebro a ellos les falta. Les falta, por eso les cuesta trabajo interpretar la realidad, aunque ven. Para ellos es más seguro ir con el bastón y con los ojos cerrados. Incluso la inteligencia artificial en Europa hay lo que llaman un roadmap, una hoja de ruta y todo esto, y está dividida. Hay inteligencia artificial para la relación persona-máquina. Hay inteligencia artificial para la percepción, hay inteligencia artificial para los movimientos. O sea, digamos que cada uno incluso emplea un método distinto. Mover un coche, lo mismo, no es tan complicado como hacer un bot que piense mejor. O sea, que podríamos estar hablando de que la inteligencia artificial a un nivel muy primario, pero ya existe como para considerarlo inteligencia, pero o sea, que claro. No sabe definir, porque el caso que te claro, pero que cuando 4 vehículos llegan a una esquina, ¿cuál pasa primero? ¿O cuál es la intención del vehículo? Muchas veces se ha planteado la duda. Imagínate que vas en el coche, el coche autónomo, y te estampas contra unos abuelitos que están en un semáforo esperando para pasar, o te estampas contra la puerta de un colegio que entran o salen niños. ¿Qué haces? La responsabilidad en quién recae. ¿Cuál elige? Entonces ahí está la industria del automóvil que dirá, o la aseguradora. ¿Qué decisión tendría que tomar el coche? ¿Para dónde voy? ¿Para los abuelos o para los niños? Cualquiera que tomara sería mala, ¿no? Sí, está claro. Claro, pero la responsabilidad de ese accidente, por ejemplo, el conductor la achacaría a la compañía de fabricante del automóvil, y la aseguradora diría, ¿a quién le entra? ¿Sabes? Oye, Víctor, ¿sería más fácil clonar la mente de un científico o de un abogado? De un abogado, ¿no? Con memoria y 4 cosas. Presupones que un abogado tiene cerebro. Sí, bueno, pero por ejemplo, una parte que está bienvenido al mundo digital. Muchas gracias. Yo también te quiero. Que una parte que está muy suelta del cerebro es el cerebelo, o sea, la coordinación, y fue todo por la cibernética, que fue un invento militar en la Segunda Guerra Mundial. Eran personas que se dedicaban al tema, era un tal Wiener, había otro que también era Shannon, el de la teoría esta de la comunicación, y se dedicaban a la comunicación en 2 cosas. Una, la comunicación entre máquinas, y la otra que se dedicaban era cómo comunicar la guerra a la gente para comprar los bonos de estos de guerra y ayudar en el esfuerzo militar. Pues los 2 problemas eran el mismo, y de unificar el problema de comunicarse máquina y comunicarse con otras personas salió la cibernética. O sea, que digamos que ese fue, que el problema al final es el mismo. Paul, yo quería antes comentar otra cosita. ¿Ha sido idea de Microsoft? Sí. Pero de todas maneras, cagadas así los han cometido varios. O sea, esto. Pero tú date cuenta que voy a romper Paul hoy mira que ha ido con. Paul no se mete mucho con Microsoft porque está dándole ya la manita a Linux. No, de eso. Sí. Vamos a ver. No. Yo me meto con Microsoft cuando haga falta. Eso no. Pero de todas maneras, la noticia de Linux luego
fuera de micrófono lo podemos comentar. ¿Podemos comentar la noticia? La noticia de Claro, no, y mi opinión también. No, la opinión tiene el micro de todas abierto. maneras, lo estaba comentando antes fuera de micrófono, resulta que no son los únicos. Watson, el famoso inteligencia artificial de IBM, que ganó de calle a 4 partidas de Jeopardy contra los campeones de Jeopardy es un concurso televisivo de preguntas y respuestas. Lo puedes buscar en YouTube, que además. Sí, y además es muy chulo y muy interesante. Le metieron el Urban Dictionary, el diccionario urbano, que define todo desde palabras que describen drogas hasta... Pero al estilo Paul Brown, ¿no? Sí, un poquito, o sea, eso. Sin Entonces tapujos, le ¿no? metieron el Urban Dictionary, entonces Watson, que es bastante más inteligente que Ty, no pudo distinguir en lo que en el tipo de lenguaje apropiado y inapropiado, así que lo estaban utilizando para diagnosticar gente que posiblemente podía tener cáncer y tal. Se está utilizando sobre todo en el terreno médico. Tiene ¿no? un sistema de análisis semántico de imágenes médicas. Sí. Entonces decía cosas como, "Guau, el viejo este ya la va a palmar" y tal, y ese era su diagnóstico. Pero tú ten en cuenta que la máquina en un principio creo que no tiene temor a las consecuencias de lo que dice, con lo cual es libre de decir lo que... Pero no tenía ningún tipo de filtro de saber lo que es apropiado y inapropiado en cada situación. No tenían, claro, no tiene ningún tipo de... Pero eso nos pasa a nosotros incluso cuando hablo inglés, lo mismo empleo una palabra inapropiada, pero Sí. ¿por qué no la siento? O sea, es lo que le pasa a la máquina. Lo mismo, empleo una palabra que lo mismo en inglés es muy fuerte, yo no conozco el inglés y estoy metiendo la pata, pero por desconocimiento, porque no la siento. Entonces la máquina, lo que no está todavía, lo que habías dicho antes, ¿no? Que no sienten. En tu opinión, ¿crees que se podrá replicar la inteligencia de un ser humano Se está en una creación intentando artificial? yo creo que si piensan los robots, las máquinas va a ser una forma muy distinta a un ser humano. Sí. Porque cuando aprendimos a volar fue cuando no se imitaron los pájaros. Es otra cosa. Es lo que hablábamos antes, que Sí. no puede ser igual. No puedes. También hay una cosa que no creo creo que ha sido Sí. Elena quien lo ha planteado, ¿no? Y era el tema de la limitación, entre comillas, o lo que para uno está bien o mal. Tampoco creo que pudiera haber una inteligencia artificial definida. Dependería de la cultura de cada país, de un montón de cosas, ¿no? Porque Stanislas Lem tenía una serie de libros que cuestiona la inteligencia y la vida. Ahí tiene muchos libros, algunos muy humorísticos, que va a otro planeta, y me acuerdo un planeta de electrodomésticos. Bueno, Sí, pues sí. resulta que ahí meten la pata porque en plan lenguaje inapropiado, porque para el lenguaje electrodoméstico enchufar era una cosa mala, ¿no? Bueno, no te tienes que ir muy lejos. Sí. Vete, cruza el charco y de coger. Exacto, y coger o Aquí coger chupar, aquí, ¿no? O sea, por que aquí. y No, después chupar yo también- creo que es universal. Y después tiene... no, entonces, a mí me pasa de clase en Venezuela y dice, bueno, en Caracas, y dice, bueno, esto está chupado, se hinchaban de reír. Sí, ¿no? En andaluza, no, esta fórmula está chupada. Y se hinchaban de reír. Y tiene un libro que se llama, una historia corta, se llama El Invencible, que es que llegan los tíos a un planeta para colonizar la raza humana así, y la vida la tienen delante y no la ven. Y bueno, y se lía parda. Entonces... No es una historia corta, es una novela. Es una novela, bueno, Es sí, una novela, pero Se le muy hizo buena. corta, quiere decir. Sí, bueno, es cortita. Sí. 150 páginas, una cosa así. Sí, lo que pasa es que hacer una inteligencia artificial que emule la humana no creo que sea ni útil para la humanidad. No, y primero no creo que sea rentable hacerlo, porque ¿para qué? Pero Si tú piensas la cantidad pensando en términos económicos, la cantidad de puestos de trabajo que te puedas No, ahorrar pero es que colocando no, precisamente, a alguien que puede eliminando lo trabajar humano, 24 horas pero, con la pero- misma inteligencia pero, Borja, del que trabaja 8 y a un coste Sí, infinitamente pero Borja, inferior. eso Es se que consigue, entonces no está eso listo. se consigue. siempre piensa en trabaja términos como ocho, económicos, los cobra como intereses uno. Borja, económicos. eso se consigue precisamente eliminando el factor humano. Es cuando consigues esa productividad. Que decir, si tú piensas en una cadena de montaje de una fábrica de automóviles, cuando eliminas a los humanos es cuando produces de verdad en plan competente. Cuando no tienes cansancio, cuando no tienes problemas emocionales, repetitivo etcétera. puede ser Las repetitivo. Sí, pero máquinas tú imagínate simplemente que vas al
no se aburren, exacto. Pero imagínate que vas al psiquiatra, al psicólogo, a cualquier especialista y resulta que tiene la inteligencia suficiente para darte todas las respuestas que tiene almacenadas y al final es que se tenderá a sustituir profesionales por aquellos... Sí, pero Borja, solo tienes que... pero precisamente, pero no es una inteligencia, no sería tampoco una inteligencia humana, sería una inteligencia muy especializada para eso. Nada más. Entonces no sería inteligente humanamente. Puede ser capacidad de proceso. Pero bebé de la humana sustituirá puestos humanos, probablemente. Sí, la inteligencia artificial sustituirá y está sustituyendo a los trabajadores humanos, eso es sin duda. Pero no son inteligencias humanas, no son inteligencias ni siquiera que intentan emular a lo humano. Ni siquiera lo intentan. Realmente los avances tecnológicos, que en el fondo estamos hablando de avances tecnológicos, a lo largo de la historia no ha eliminado trabajo de los humanos, Por desgracia. Lo ha transformado. Sí. Trabajo manual lo transforma en otro tipo de trabajo. Pero el cómputo total, que es el que tiene que mirar una sociedad o un país o lo que sea, se ha mantenido igual o incluso se ha aumentado. Sí, en los años 50 se pensaba que a estas alturas ya no trabajaría nadie, que todos viviríamos como rajas y nos servirían los robots. Pero no, por desgracia no es así. Yo pienso que el trabajo humano... Lo que pasa es que tú hablas, claro, de renovarse o morir. Es decir, ha venido a sustituir el trabajo por otro, pero hay ciertas edades a las que cuando, por ejemplo, en el tema jurídico hay un sistema que es el LexNet de tramitación online, de documentación y tal. A gente con 50 y tantos o en la última etapa de su vida profesional no le vas a hacer ahora que se reconvierta y muchos han dejado la profesión y estoy hablando por ejemplo del tema de los procuradores, que es una especie que probablemente esté en extinción, ¿sabes? Porque al final el mundo digital haga que se sustituyan y la gente no se reconvierta. Pero el problema ¿Eso es malo? Pero el problema no es la inteligencia sin humana. saber si es malo o bueno. ¿Si es malo? Te quiero decir, será bueno a lo mejor en términos de eficacia o en términos de productividad, como tú dices, pero se llevará por delante cierto trabajo. Bueno, pero hay una cosa que tenemos que aceptar. Hay una cosa que tenemos que aceptar, que lo hemos hablado alguna vez aquí, del tema de la singularidad laboral. Llegará un momento que en realidad trabajar va a ser para unos poquitos y ya está. Quiero decir, el resto de los humanos nos tenemos que... Pero esa, Paul, es también las dos caras de la misma moneda, porque la falacia de que con el correo electrónico, con un ordenador y tal, íbamos a reducir nuestra jornada laboral, cuando ahora mismo tienes el portátil que te llevas, el móvil que te llevas, y la has aumentado. Y encima con estrés. Ha aumentado la productividad. Borja, de todas formas, el planteamiento que estás haciendo... la productividad, pero no la calidad de vida. Borja, y la calidad de la productividad, te digo yo que si serás menos horas y más efectivo. Pero bueno, eso es como siempre por el mal uso de la tecnología. El planteamiento que tú estás haciendo es que el planteamiento que se ha hecho durante todos los tiempos desde que se empezó a mecanizar cualquier cosa. O sea, esto que estás diciendo también se dijo pues cuando se introdujeron los primeros autómatas programables o en fabricación. Bueno, cuando pusieron en el autobús los tickets y quitaron el que cobraba. Mi pregunta es, ¿sería posible una sociedad actual en la que no existieran todas esas ayudas? Vamos a llamarla mecánica, si quieres. Probablemente no. Tampoco habría trabajo para todo el mundo no podríamos estar fabricando manualmente. Pero es una cuestión de recursos. Sería todo carísimo. Simplemente piensa en un apagón eléctrico. Nosotros nos peleamos por los puestos de trabajo, por los recursos naturales. Llegará un momento en los que llegaremos al convencimiento de que a lo mejor no hay que reproducirnos incontroladamente como hasta ahora, sino mantener una población estable donde podamos aprovechar y reutilizar los recursos, ¿vale? Claro. Y el esfuerzo, digamos, el que nadie quiere, al final lo terminan haciendo los robots. Eso es lo suyo. Pues para empezar yo creo que tenemos que trabajar porque hay que sobrevivir, pero no porque sea una ley natural que tengamos que estar enlomados todo el día, ¿no? Digo yo. Pero siempre hay más personas trabajadoras, siempre hay más potenciales trabajadores o trabajadores que puestos de trabajo disponibles. Pero también la realidad del trabajo. Pero porque sobra gente. Ya, pero tú tienes una universidad que hay una serie de licenciados y tal, y no hay, por ejemplo, puestos en la administración pública para ocuparlos a todos, o no hay puestos en el sector privado para dar cabida a todos. Es decir, pero yo creo que tampoco habría las fábricas. Precisamente, pero si el problema antes era tenías que trabajar para vivir y sin embargo tienes, vamos a ponernos, yo qué sé, 100 años en el futuro y resulta que no tienes que trabajar para vivir, sino porque te lo proporcionan todos los sistemas automáticos. Pues ya está, mejor. Está bien, ¿no? Yo me apunto. Yo me apunto. Pero realmente, la fuente de tus ingresos. Ahí está. ¿Realmente tú crees que te darían de comer y te darían si el sistema funcionara así, eso sería un estado eso como si me planteas neo sanidad pública, como este tipo de cosas. Igual hay países en los que no se puede plantear una sociedad
post-dinero, yo sí que me lo puedo imaginar. Porque la gente trabaja por energía. A ver, el origen del... el origen... Pero bueno, pero entonces podríamos decir post-dinero. Más energía, cojo un replicador y tengo más cosas. Sí. O sea, digamos cómo funciona la economía de Star Trek. Bueno, pero al final está sustituyendo el dinero por otra cosa, pero siempre habrá alguien que quiera tener... Todos estos pensamientos, todas estas dudas que os asaltan son dudas de luditas total. O sea, son dudas de lo que a finales del siglo XIX la gente decía, han sustituido a los trabajadores en las fábricas textiles por telares automáticas, cosa que se hizo. Y resulta que se dedicaban a quemar las fábricas y a romperlas. Eso. Después, apoyando lo que tú dices, es lo que yo antes he dicho y vuelvo a plantear. ¿Os imagináis cuánto podría costar un coche, un automóvil, si hoy día no se hubieran utilizado esos robots en la fabricación? Probablemente tendrías que trabajar toda tu vida para poderte comprar un coche. En otra cosa. Evidentemente yo estoy hablando que la revolución industrial, tanto sea la de entonces como la de ahora, trae esos beneficios. Claro. Pero circunstancialmente, para la generación que le pille el cambio... eso es terrible. A ver, de eso es lo que hablo. Evidentemente no del progreso tecnológico, porque soy una amante de la tecnología. Perdona, pero ese concepto de la generación que le pilla el cambio no existe. Todas las generaciones le están pillando todos los cambios. Tú tenías tu diferencia con tu padre y su forma de vivir. Hay ciertas generaciones que nunca sabrán utilizar un ordenador porque no tienen ni tampoco la... Es que no va a existir que en una generación pasemos del mundo que conocemos ahora mismo a un mundo en el que las normas de la sociedad sean totalmente diferentes. Sí hay puntos. ¿Una generación? Sí hay puntos en la historia donde hay cambios que cambian totalmente la sociedad. El descubrimiento de la máquina de vapor y todo eso cambió totalmente la sociedad. ¿Y en una sola generación cambió toda la sociedad? No. Porque hay un punto donde todo cambia. O sea, que se tardó. Los cambios generacionales vienen a partir siempre de guerras. Han habido y a partir de ahí. Y otra base. No siempre. El hombre tiene una capacidad tremenda de adaptarse a lo nuevo. Sí, claro. O sea, todo lo que en una generación sí que es capaz de adaptarse a un entorno totalmente diferente. Pero yo creo que estamos... Hay otra cosa que tenéis que entender, que claro, la gente que nacía y moría en el Imperio Romano pensaban que eso iba a durar siempre. Y esta es la sensación que nosotros tenemos ahora. Hemos nacido en un tiempo capitalista y moriremos en un... Pero Paul, es que os estáis yendo a los extremos. Estáis hablando o de la gente que incendiaba fábricas porque la estaban mecanizando o de que el trabajo va a desaparecer como tal. Sí. Y yo creo que ni una cosa ni otra. No me imagino una sociedad en la que nadie tenga que trabajar, porque si no, no habría diferencia entre la gente y la gente no tendría a qué aspirar, porque todos podrían tener lo mismo. Y eso, ¿por qué no? No es ideológicamente pensable, porque siempre va a haber gente que era más y va a tener que ganarlo de alguna manera. Antonio, no todo el mundo tiene aspiración de ser jefe de sección o lo que sea. Mucha gente aspira a tener más tiempo libre o a escribir una novela. Es que es consustancial al ser humano el tema de tener uno más que otro. Esto todo parte de cuando estábamos en las cavernas y uno decidió que en vez de salir a cazar como el otro, le pagaría en lo que fuera de entonces y se quedaba como empresario. No, te está equivocando, Borja. El ser humano es la utilidad. O sea, estamos vivos porque nos sentimos útiles. O sea, si quita el trabajo, es verdad que te quita tu razón de utilidad. Con lo cual hay que buscar otra. A mí no me pasa. Hay que buscar otra. Vaya, al fin y al cabo coincidimos. Regular. Pero decías eso te la has generado tú mismo, ese rollo. Depende. No, pero es verdad que una cosa, o sea, estamos en la sociedad porque somos útiles para la sociedad, nos queremos sentir útiles para la sociedad y por eso funciona. Pero Víctor, a lo mejor si tú no cobraras, si no eres cobrar por tu trabajo, también serías útil. Eso es lo que habría que ver. Cómo Víctor, tú sabes en tu campo, y lo sabes. Tú lo sabes. Sí, como Julio Iglesias. En tu campo y en el de los científicos también lo saben. Sabéis que en vuestro campo en realidad el dinero no es un gran motivador para nada, es otra cosa, ni subir en el escalafón de la administración, Paul, o sea, por amor al arte no, espérate un segundo. No estoy diciendo que lo hagan por amor al arte y no piensen, mira, que tengo que cobrar para poder por lo que ellos perciban, me refiero por lo que hay que insuflar para poder realizar esas investigaciones. Borja, se han hecho estudios y están hechos de gente que les ha ingenieros y científicos y tal, que se les ha intentado motivar con dinero y no funciona. En general, cuando se les da más dinero y más responsabilidad, su productividad cae, no sube. Y se huye de los puestos de responsabilidad. O sea, estamos hablando de cobrar. Experimentos con resultados empíricos. Podríamos llamar,
colocaste trabajo a todo aquello que tú obtengas un beneficio por tu labor, ¿no? Como tú estás diciendo. No necesariamente dinero. No necesariamente dinero. En lo que estoy... Claro, y vosotros estáis llevándolo a que trabajo igual de dinero, ¿no? Yo no. Pero el concepto puede ser... Es que tiene porque... Javier, yo no te estoy hablando de que trabajo es dinero, porque una de las cosas que le he rebatido a Paul es eso, que aunque no exista el dinero, seguiremos intentando adquirir otros bienes, llámalo energía, llámalo pero a lo X. mejor, a ver, ¿tú por qué trabajas? ¿Por adquirir bienes o por sobrevivir? Por sobrevivir, pero seguramente, pero cada vez quiero más, igual que mucha gente, pero la no me base conformo con que me den de comer y estar en mi casa. Perdona, pero no se trabaja por sobrevivir. Ahí está la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Sí, pues claro, una vez que tú has cubierto tu necesidad básica de sobrevivir, ahí las aspiraciones tuyas van cambiando. Claro, pero cambia mucho el concepto. Pero tú dile pero también estoy hablando de un concepto muy tú dile al trabajador chino que va sobrevivir solo sin trabajar al año, que trabaja para otra motivación que no Depende, sea para sobrevivir. El trabajador chino no se defiende, el trabajador japonés siente algo inaceptable para él mismo por su cultura no trabajar y no aportar a la sociedad. Sí. Yo tengo un amigo personal que cuando el desastre de Japón cogió un vuelo y se fue allí, porque sabía que le quedaban muy pocos años de vida y podía ser voluntario en las horas que íbamos. Si venimos aquí todos los días y estamos aquí en este programa, ¿estamos trabajando o no? No, yo no considero que estemos trabajando. Esto es por placer, ¿no? Esto es por placer. Decías tú, Javier, una frase que quería recalcarla de nuevo, que decías que la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a lo nuevo. Desgraciadamente tenemos demasiada capacidad. Y la capacidad que tiene el ser humano de sentarse y decir, no aprendo nada nuevo. Sí. Hílalas, ¿y cuánto se podría hablar de ello? Quiero decir, porque dices, me adapto a lo mejor a los cambios tecnológicos y tal, pero de todo. Y decir, por ejemplo, no aprendo nada nuevo y me quedo aquí. El cambio climático. ¿Sí? ¿Cuánta gente habéis visto que dice, yo ya estudié mi carrera y no vuelvo a estudiar nada en la vida? No leo ningún libro más. La esencia del ser humano tal vez sea eso, el sobrevivir, ante todo y sobre todos. Y el hecho de que, decir, la inteligencia artificial debe imitar a la humana, si somos prácticos no, porque el humano está lleno de imperfecciones, ¿vale? Y no es todo bueno. Habría que imitar solo la parte buena, no ser humanos. Pero entonces, ¿cuál es la parte buena? De sobrevivir, es que para sobrevivir hace falta ser un cabrón, pero de los de malos. Entonces, a veces lo queremos imitar la inteligencia humana, pero porque somos así nos gusta mirarnos en un espejo. Porque creemos que somos lo mejor del mundo y queremos imitarnos y replicarnos, pero realmente lo inteligente e incluso sería superarnos, replicar la parte buena. E incluso superarnos, porque la creación del robot el que jugaba al ajedrez con Gary Kasparov y demás, y todo este tipo de robot, la idea es superar al humano, no es imitar al humano, sino superarlo, para decir, oye... Bueno, hay un vídeo, yo creo que vamos a acabar ya, hay un vídeo también en nuestro canal, en un programa que hicimos sobre la singularidad tecnológica. Creo que merecería la pena que si les interesa el tema lo oigan, y es precisamente si vamos persiguiendo esa utilidad de la inteligencia artificial hacia el extremo, los planteados en ese programa, si llegaría un momento en que los propios, vamos a ver, los robots o bots o lo que nos dé la gana, pensarían de la inutilidad del ser humano y que fueran capaces de ir un puntito más allá. Hay una película Inteligencia artificial. Exactamente. De Steven Spielberg, la última película de Stanley Kubrick, que tenía el guión pero no rodó. Sí. Y ella trata precisamente la película, tú eres la primera y no te gusta hasta que te explican y dices que la película esta es un cuento para robots. O sea, hay un robot padre que le explica a un robot hijo que existieron humanos y que hubo un robot que los conoció. Y esa es la película. Entonces, cuando lo ve así, pues ya la comprendes. Por eso digo, vamos buscando a lo mejor algo tan parecido a nosotros, tan idílico, que seguramente no tendrá nuestras limitaciones y pensará que los tontos somos nosotros. Y probablemente se tome la decisión de que, bueno, pues le sobramos. De hecho, nos cuidarán como en un zoo. Y cualquier cosita. O que no trabajen. Tú dejas a los que no trabajen. Y eso es la singularidad tecnológica que no puedes buscar. Que sea como los humanos y realmente nos quite del medio, por competencia. Claro, de hecho hay muchas películas. Bueno, porque considere que somos malos para su supervivencia, ¿no? Que merecería la pena que la recursos. Y como ellos también aprenden a sobrevivir a toda costa, pues nos quitan del medio. Otra inteligencia que no es humana. Y como, o sea, el planeta de los simios a mí me aterra porque es cuando cogen al hombre, lo despojan de toda su tecnología, porque el salto a un gesto te siga desnudo, sin nada y sin nada. Y hay otra inteligencia que piensa de forma distinta, que son los primates. Sí. Y es, digamos, esa película me aterra, pero sin tecnología, y otra inteligencia que es totalmente
distinta a nosotros. Eso también. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Con el paso del tiempo, si realmente llegaremos a la singularidad tecnológica, que no creo, pero bueno, podríamos cometer muchos errores mezclando esa inteligencia artificial y ese comportamiento de los bots, como por ejemplo el de Microsoft, como está ahí, ¿no? ¿No, Víctor? Yo recientemente he visto la película Her de Spike Jonze con Joaquín Phoenix y retrata lo que es la auténtica inteligencia artificial, del crecimiento que tiene. Bueno, él se enamora de un sistema operativo. Que lo tiene. Bueno, Paul está enamorado del Linux y no... Sí. Entonces, el sistema operativo... Pero no me meto en la cama con ella. El sistema operativo va cada vez aprendiendo más y bueno, no voy a desvelar evidentemente la tal... Pero eso nos pasa siempre, uno cuando estaba programando y no sale el programa, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero sí que he metido las instrucciones. Llega un punto en el que ya no hay relación interpersonal, sino que cada uno tiene la relación con su sistema operativo, que ha resultado ser tan inteligente pues que ya es que sustituye la conversación humana. Entonces, mira que a Joaquín Phoenix le cogí manía en Gladiator. No me gustó esa película. No me va a ir muy mal. No me gustó. Bueno, queridos compañeros, yo creo que ya por hoy está bien. Queremos que también tener una duración más o menos propia para que nuestros, en este caso, tanto oyentes a través de Radio Andalucía, los viernes a las 7 de la tarde, como también los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Mundo Digital TV, pues no los cansemos demasiado, los dejemos con ganas. Y ya digo que si quieren seguir viendo sobre estos temas que ya hemos hablado con anterioridad, singularidad tecnológica, creo que merecería la pena. Y bueno, eso no quita... El unboxing. Bueno, vamos a terminarlo ya con una pregunta. ¿Recuerdan que en uno de los vídeos anteriores, búsquenlo, hicimos un unboxing y yo dije antes de empezar, no lo solemos hacer en el mundo digital porque nos parece un poco una pérdida de tiempo, una opinión totalmente propia, ¿no? A lo mejor hay quien le gusta mucho eso de abrir una cajita y ver lo que hay. Pero bueno, yo le dije porque Paul se había empeñado en comprar un teléfono de cartón. No, de cartón lo descubrimos cuando abrió la caja. Esta no, que valía 90. Y entre Francis Víctor y Paul lo abrieron. Y realmente ahí hay dos cosas. Yo jamás he visto un unboxing peor hecho. ¿Y esto qué? Pues no sé, no sabía ni lo que había comprado. Pero un unboxing que ya es una caja de cartón sobre una cosa que es de cartón. Ya es como... Tú ve el vídeo porque no te imaginas. Pero además lo peor de todo es que el teléfono era de cartón. Era un recortable. No, perdón, la carcasa era de cartón. Vale, ahora el teléfono era que hicimos en ese vídeo. ¿Funciona? No lo he montado. Todavía no lo he montado. No. Todavía no. Hombre, lo que deberían poner dentro del canal, teléfono de cartón, y al final lo convertimos en etiqueta. No, lo voy a montar. Busco teléfono de cartón dentro del canal. Para el próximo programa lo montaré y traeré un vídeo de montándolo. Muy bien. Eso lo prometo. Muy bien. Vale. Prometido queda. Vamos a hacerle una llamada en directo. Y luego sí, vamos a hacer una llamada en directo. Vale. Oye, ¿tendrás Siri el teléfono de cartón? Y luego No, es Android. Y luego mandarlo a ADN Confidencial para ver quién es el monstruo que ha sido el padre de ese invento, ¿no? Para averiguar quién ha sido el padre. Cartón, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. También muchísimas gracias, como he dicho antes, a todos nuestros oyentes y seguidores por aguantarlo. Y bueno, espero que tanto vosotros de NBT, empresa dedicada al mundo de la genética, bueno, como el resto, como que por ejemplo Antonio Postigo venga más veces, que últimamente estamos perdidos. Nada, yo me apunto a la siguiente macro maratón de grabaciones. Vale. Porque que no lo sepa, llevamos 4 vídeos ya aquí, ¿eh? Sí. Esto nos da por varios programas. ¿A Paul qué le voy a decir? Gracias. Gracias se las doy a Antonio Sevilla, porque su director del Colegio lo hemos invadido otra vez. A nuestro queridísimo abogado Borja Robles, digo ya nuestro y todo, hay que ver. Si la inteligencia artificial lo permite, seguiré viniendo. Borja tiene que volver. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias José María, Elena, Víctor. Muchas gracias a ti. Y bueno, nos vemos en los próximos programas tratando temas que intentaremos que por lo menos sean tan curiosos y tratarlos de esta manera como solemos hacer en Mundo Digital. Muchas gracias.